Pues vamos allá. El tema de hoy, bueno, que es un tema que creo que para mí es interesante, ¿vale? Porque es algo que intento poner en práctica siempre que me enfrento a proyectos a un proyecto de animación. Siempre la cuestión se trata de convertir una idea que tiene un productor, que tiene un creador, en un proyecto que pueda ser producible, que nos dé los menos problemas posibles durante la fase de la preproducción, producción y postproducción. ¿Desde qué punto de vista os voy a contar todo esto? Pues desde el punto de vista de la dirección de producción, qué es lo que yo hago, qué es lo que sé hacer, qué es lo que llevo haciendo tiempo. Principalmente un director, directora de producción, resumiendo muchísimo, somos responsables de la creación del planning y del presupuesto, es decir, hacemos un cronograma y luego lo volcamos todo a números y a personas que necesitamos para producir ese proyecto. Somos responsables de contratar al mejor equipo para ese proyecto que tenemos que hacer. Cada proyecto es un mundo y cada proyecto puede necesitar de diferentes tipos de niveles de talento. Y, por supuesto, luego somos responsables de cumplir el planning y el presupuesto. Si no, no estaríamos haciendo correctamente nuestro trabajo. Tener una buena dirección de producción va a suponer cumplir con las expectativas de las partes interesadas que están involucradas en el proyecto, el productor, los directores, coproductores, supervisores, todas las personas que hay en el proyecto que tienen voz y voto y los que no también. Tenemos que escuchar también a los artistas, a los técnicos, al equipo de producción. Tenemos que intentar poner orden y claridad durante toda la producción. Mantener claros siempre, tener muy claro el foco y los objetivos, que no se nos vayan de las manos. Aprovechar muy bien y optimizar los recursos con los que vamos a contar para producir el proyecto. Establecer una planificación lo más viable y realista posible desde el principio, desde que empezamos a concebir el tipo de proyecto que queremos producir. Asegurar la calidad que hemos acordado, con la que queremos acabar el proyecto y llevarlo a las pantallas. Gestionar todos los riesgos que hemos detectado ya en la planificación, que sabemos que igual pueden surgir o no, y tenerlos aislados o buscar soluciones para ponerles barreras y solucionarlos. Mantener una supervisión continua. De nada sirve hacer una buena planificación si luego no hacemos una supervisión diaria del proyecto y sabemos en todo momento dónde se encuentra. Reducir las posibilidades de fracaso, por supuesto. Y último, intentar analizar todo lo que ocurre. Ir analizando una vez que hemos acabado el proyecto o cuando vamos cerrando procesos, ¿vale? Para entender y saber qué es lo que ha ido bien y poder mejorarlo y lo que ha ido mal y poder, por supuesto, cambiarlo. Pero bueno, como os imagináis, pues yo no he sabido hacer bien mi trabajo ni he sido directora de producción toda mi vida. Yo empecé como asistente de producción. Creo que esto es una profesión que si empiezas desde abajo, luego puedes aportar mucho cuando vas subiendo peldaños y estás arriba y tienes que gestionar un proyecto de animación, porque hemos aprendido desde la base los procesos, hemos trabajado con los artistas, nos hemos encontrado con problemas. Hemos visto qué se cuece, qué cosas son las que tienen igual más dificultad, qué cosas son las que fluyen más, conocemos bien los procesos de producción y eso nos va a ayudar luego a hacer una mejor planificación desde luego del proyecto. Desde luego cuando yo tengo muchos recuerdos todavía de cuando empecé y bueno, pues como siempre tienes muchas inseguridades porque todavía no conoces bien tu trabajo, tu profesión, pero poco a poco con el tiempo pues vas madurando tanto a nivel personal como profesional, vas cogiendo experiencia y vas cogiendo mucha más seguridad y bueno, y te permite hacer algo mejor tu trabajo, aunque eso no signifique que ya llega un tope que ya lo tienes todo por aprendido, lo tienes todo sabido, ¿no? Hay que seguir aprendiendo y más hoy en día que evoluciona todo, la tecnología tan rápida, la gestión de proyectos, etcétera. Tenemos que estar siempre en continuo
en continuo movimiento y formándonos para seguir, bueno, pues haciendo bien nuestro trabajo. Em, Toda esa experiencia que he ido acumulando a través de años, de proyectos en los que he colaborado, sobre todo con las personas con las que he trabajado, que he aprendido mucho de esas personas, de cada una de las personas. Aquí hay algunas personas que empezaron conmigo en el 90 y poco. Empezamos ahí juntitas en Barcelona, cada una haciendo su trabajo. Pues quieras o no, de todas esas personas que vas conociendo por el camino, siempre te llevas algo y aprendes algo, ¿no? Entonces, bueno, después de 30 años, pues bueno, tengo la suerte de haber aprendido bastantes cosas por el camino, de los proyectos, pero sobre todo siempre de las personas. Estos son algunos de los proyectos en los que trabajo en la actualidad, no estoy trabajando en producciones el día a día, aunque sigo ejerciendo como directora de producción, pero más en la fase de desarrollo de un proyecto, donde ayudo a asesorar a proyectos que se ponen en marcha y a hacer un seguimiento, pero no directamente con las manos, digamos, en el barro o en el fango, más bien asesorando o haciendo una supervisión de la producción o haciendo un plan de producción, ayudando a hacer un plan de producción para asegurar que ese proyecto sea lo más viable posible. ¿Okay? Esta diapositiva, las que habéis venido igual a alguna charla mías, ya veréis que no falta nunca, ¿vale? Porque no me canso de repetir. Producir animación nunca es fácil ni es barato, ¿vale? Necesitamos tener experiencia para poder abarcar los proyectos que nos aparecen o que nos encargan, que tenemos que gestionar. ¿Vale? Es algo, como os decía antes, yo creo que es mucho de experiencia. A veces con alumnas o con chicas y chicos que trabajan conmigo tienen como la necesidad o la ansiedad, yo también la tenía, de querer como aprender muy rápido y querer saberlo todo, pero bueno, te lo da el tiempo, simplemente, ¿no? Ahora echas un vistazo atrás y vas viendo todo aquello que has ido aprendiendo. Necesitamos tiempo para madurar, para aprender. También aprendemos mucho, como decía antes, preguntando, ¿vale? Hablando con las personas, entendiendo los procesos, entendiendo los proyectos, etcétera. La importancia de tener un buen equipo de producción, desde el punto de vista de un director de producción, que menos que tener un buen equipo de producción para poder delegar el trabajo de producción, poder tener un buen equipo de producción, ¿vale? Que sepa abarcar los retos que plantea cada uno de los proyectos. Esto es una estructura básica del departamento de producción, desde el productor ejecutivos, que es más un nivel de negocio y ejecutivo, que se dedican más a la parte del mercado, negocio, financiación. Luego entra la producción digamos, técnica, que es la que conoce mejor los procesos de trabajo. Son personas, como os decía, como yo, que he empezado desde la base, desde asistente, y he ido subiendo poco a poco. Me ha costado muchísimo, me ha costado 30 y pico de años llegar a donde estoy. Diréis, pues sí que te ha costado. Pero bueno, poco a poco, y ahí sigo, y ahí estoy, sigo aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, se trata de tener equipos compensados, equipos de producción, en función de la envergadura y el alcance del proyecto. ¿Más personas haya en toda una producción? Pues igual tenemos que tener un equipo de producción de 20 y pico personas, 30 y pico personas, ¿no? En proyectos como en Planet 51, La leyenda de los guardianes, eran equipos donde había hasta 300, 400 personas. Pues el equipo de producción tiene que estar proporcional para poder ayudar y asistir a esos artistas y a esos técnicos que están en el proyecto. Que tenemos proyectos más chiquititos, en plan Pocoyo, donde puede haber 30 y pico personas, 40 o 50, pues el equipo de producción es más pequeñito, pero cada uno tiene que cumplir su rol dentro del departamento de producción. Alguien se tiene que encargar de que el plan de producción se cumple, otras personas como un jefe de producción que se ejecuta correctamente el plan y luego coordinadores y asistentes que van a llevar el día a día para que los puestos de jefatura y dirección de producción puedan tener esa visión desde arriba y no pierdan el foco y los objetivos, como hemos dicho antes, ¿vale? Un poco yo
Siempre, bueno, lo pongo de ejemplo, es porque me ha tocado trabajar en 2, 3 temporadas. Pocoyo también sorprende porque es un proyecto desde el punto de vista visual, es bastante sencillo, son unos personajes con unos colores primarios, una geometría muy básica, pero aún así el coste del minuto es de 16.000 euros por minuto. Entonces, es un proyecto que tiene unas necesidades, tiene unos guionistas que tienen que narrar para un público preschool, tienen un estilo de animación muy concreto, una música que está hecha ad hoc, etcétera. Aunque desde el punto de vista de la gestión de producción puede ser sencillo, pero tiene otras partidas que hacen que el proyecto sea más caro y que le suba el presupuesto. ¿Vale? Son cosas que tenemos que ir conociendo. Por ejemplo, también Family Guy, aquí me sorprendió muchísimo cuando leí el artículo que Family Guy, el coste por minuto era de 90.000 euros. Digo, madre mía, ¿dónde se va? ¿Dónde se va? Acabando de leer todo el artículo para saber dónde se iba el presupuesto. Y bueno, y claramente se va en los talentos que ponen la voz. Por ejemplo, es una animación 2D que es bastante limitada, no es una super animación, tampoco los episodios no son complejos, yo me imagino que en los guiones, en el equipo de dirección que esté llevando a cabo el proyecto y por supuesto es eso, una gran cantidad, un tanto por ciento muy alto en los artistas de Hollywood que ponían las voces. Dicho esto como introducción, ¿no? Pues como directora de producción, como gestora de proyectos, como cuando me tenía que enfrentar también a las planificaciones del día a día de los artistas, nos enfrentamos a un papel en blanco, ¿vale? Un papel en blanco que vamos a tener que llenar con números, con palabras, ¿vale? Con un diagrama de Gantt, etcétera, ¿no? Nos enfrentamos igual que los artistas, a veces al pánico, ¿ok? De decir, vale, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Saber que por donde vaya a empezar, voy a tener que ser capaz de recopilar una serie de información que iremos viendo. ¿Por qué? Pues porque el éxito del proyecto empieza aquí haciendo un buen plan de producción del proyecto. Siempre hablamos del éxito de los proyectos en las pantallas. Claro que luego un proyecto también, ¿no? Lo ideal es que tenga su éxito y que funcione en las pantallas, pero en la planificación es cuando vamos a acabar de sentar las bases de ese proyecto, vamos a hablar, vamos a planificar, vamos a compartir información con el resto del equipo, vamos a decidir, vamos a definir el tipo de proyecto que queremos producir y dejar las cosas claras y las bases sentadas en este punto nos va a ayudar a que el resto de los procesos, desde la preproducción hasta la producción, vayan mucho más fluidos y tengamos las menos improvisaciones posibles, aunque siempre va a haber, ya lo sabéis todos, vamos a tener que improvisar, ¿no? Por el camino, eso siempre. Entonces, cuando nos vamos a enfrentar a ese papel en blanco, es el momento de ser creativo, ¿vale? La persona de producción también tiene que tener un perfil creativo, tiene que ser una persona que sea flexible mentalmente, que sea sagaz, que se pueda desenvolver, que tenga una mentalidad muy lógica para mezclar o coger muchas piezas, combinarlas y encontrar la mejor solución. Es el momento, cuando nos vamos a enfrentar a ese papel en blanco también, siempre se empieza por hacer preguntas, como os decía antes. Es el momento donde voy a tener que empezar a hacer preguntas para empezar a plasmar cositas, a empezar a dibujar en mi papel en blanco, ¿vale? Y es eso, en producción no tenemos que tener todas las respuestas, ¿vale? Pero sí que es importante que sepamos saber a quién le tenemos que preguntar ciertas cosas para poder avanzar y poder empezar a plasmar toda la información en el papel en blanco. Todas esas preguntas que vayamos a hacer nos van a ir empezando a ayudar a montar ese puzzle. Tenemos que ir empezando a estructurar en nuestra mente
y entender el tipo de proyecto que se quiere producir. Preguntas que van desde los objetivos del proyecto, el alcance y la duración del proyecto, qué equipos y recursos vamos a ir necesitando, qué tenemos, qué no tenemos, si hay limitaciones de presupuesto, si no hay limitación, si hay limitaciones de fechas, si hay algún hito clave de entrega, la historia, si ya tenemos el guión acabado, si vamos a querer trabajar en paralelo el guión con el storyboard o cómo quiere trabajar, se encuentra más cómodo el director, se encuentra más cómodo el productor, les gusta trabajar solapando tareas o prefieren trabajar con calma paso a paso. Entender la historia y saber es eso, si le quedan muchas versiones al guión o está muy cerquita. Entender el diseño, la preproducción, el estilo visual, para empezar a pensar en qué técnica quieren usar, cómo quieren llegar a ese look visual que vamos a ver en pantalla. Para eso también tenemos que conocer qué tecnología, software. Todo eso nos va a llevar a que igual hay algunos riesgos y contingencias que tenemos que tener en cuenta porque sabemos que hay algo que no va a salir como debería o que en el momento en el que estamos vamos a hacer una producción 2D y hay muchas producciones que están en marcha y vamos a tener que nos vamos a encontrar con una limitación de animadores 2D que vamos a hacer en ese momento si surge ese riesgo, a que nos enfrentamos o tener otros planes, ¿no?, preparados para ello. Tener una idea muy clara de las revisiones y las aprobaciones, quién las va a hacer y cuándo se van a hacer y cómo se van a hacer es súper importante. Conocer muy bien, empezar a preguntar sobre los flujos de trabajo, ¿no? Y sobre todo también empezar a plantear desde el minuto cero vías de comunicación y coordinación para que desde el minuto cero que nos ponemos en marcha empezar a comunicar ya el tipo de proyecto o entender el tipo de proyecto que vamos a producir. ¿Ok? Es cuestión de ponerse, ¿vale? Todo esto que os digo, que os pueda sonar igual a mucho rollo, qué rollo tiene la Belli cuando empieza aquí a hablar, nos suelta de todo, pero es eso, es importante ponerse, empezar a trabajar, a palpar, hacer esas preguntas. También es importante entender y empezar a definir el proyecto. No lo hacemos solas las personas de producción. Producir una película de animación, una serie, un cortometraje, ya sabéis que es un trabajo en equipo. Sentarnos, definir el proyecto y entender todos el proyecto que queremos producir. Observar alrededor, también observar qué es lo que está pasando, conocer el sector, qué personas igual, qué talento hay disponible a día de hoy. Si voy a producir en España, los salarios que puede haber, al nivel del talento que puedo optar. Entender por qué se están produciendo más series de animación en 2D que en 3D. ¿Qué pasa si yo hago una en 3D con este presupuesto que no va a entrar en el mercado, no va a entrar, alguien se va a interesar? Hay que observar mucho a nuestro alrededor para entender también, no solo entender y definir el proyecto, sino todo lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? Y con esa información empezar a idear, a plasmar, por un lado las personas, el equipo de producción, director de producción, a plasmar todo eso en un plan de producción, en paralelo los artistas, el equipo técnico también, ¿no? Va definiendo el proyecto desde el punto de vista creativo o técnico. Y todo ello para transformar, al fin y al cabo, el resultado va a ser un proyecto que queremos ver en las pantallas y que queremos lanzar un mensaje al mundo, ¿no? Con un resultado visual de una serie o de una película o un cortometraje. Queremos comunicar algo, queremos transformar las vidas de otras personas y queremos emocionar a esas personas cuando vayan a ver nuestro proyecto. Entonces, hablando de todo esto, conozcamos el sector, hagamos un análisis DAFO, ¿no?, del sector, entender en este momento debilidades del sector, amenazas, fortalezas y oportunidades que nos ofrece ahora mismo. Lo mismo con el proyecto, analicemos el proyecto que tenemos entre manos. Muchas veces hay proyectos que se paren, ideas que hay en la cabeza, pero igual sabes que son ideas que igual no van a tener un cierto interés o que van a llegar a un público muy pequeño, por lo tanto el presupuesto no va a poder ser muy alto. Analicemos el tipo de proyecto que tenemos entre manos y sobre todo, si imagináis también, nos tenemos que conocer a cada uno de nosotros en el rol
que nos toque en ese proyecto. Yo, desde directora de producción, conocer también, ¿no? También mis fortalezas, mis debilidades, saber en quién me tengo que apoyar, ¿vale? En el proyecto, a quién le tengo que preguntar las cosas, dónde estoy más pez si empezamos a trabajar en un proyecto con nuevas tecnologías, qué tengo que aprender, dónde me tengo que poner al día, me tengo que poner manos a la obra. Hoy compartía en Instagram una historia que el otro día, limpiando ahí de vez en cuando, ¿no? Te pones a ver libros y me encontraba libros que tenía, que había comprado cuando me empezaba a iniciar más en el 3D o en un departamento en concreto. Me tocó mucho trabajar en Planet 51, meterme bastante en el departamento de iluminación. Pues me compré un libro o varios libros de iluminación, de efectos visuales, pues para ver cómo funciona, cómo los artistas se enfrentan a las tareas, conocer mejor los procesos y todo ello, pues para comunicarme mejor también con el equipo e intentar hacer mejor mi trabajo, ¿no? Siempre que sea posible. Entonces, hablando de conocer el mundo de la animación, así como una visión general, esto es un reporte que encontré por ahí que estaba bastante actualizado, donde dice que la animación, videojuego y efectos visuales, vamos a ir hasta el 2030 creciendo, creciendo y creciendo, ¿no? Bueno, eso lo dice este reporte, aunque el otro día en LinkedIn, pues ya empiezan los guionistas a decir, me estoy quedando sin trabajo, se me han caído 7 proyectos. Entonces, bueno, tenemos que escuchar todo aquello, como os decía, todo aquello que está a nuestro alrededor para ver qué nos toca, ¿no? Sí que nos queda, ¿no? Nos queda siempre la esperanza que la animación siempre funciona en el cine, en las taquillas. La gente va al cine a ver animación y cada vez hay más películas de animación. Eso es positivo. Yo, cuando era pequeña, por ejemplo, solo había una película o dos películas al año. No sé si eso os acordáis, algunos de vosotros seguro que os acordáis, que ibais al cine solo en Navidad a ver una película de animación. No había muchas más, o por lo menos a mí no me llevaban a ver muchas más. Y ahora cada vez hay más cine de animación en taquilla, más series en las plataformas, etcétera. O sea, sí que hay movimiento, vamos mejorando poquito a poco. Si nos acercamos un poquito con la lupa a Europa, pues decir que es eso: Francia, Irlanda, Alemania son los principales, igual, países, ¿no? Que hoy en día están más produciendo animación. Toda esta información está, yo la saco, ya sabéis, la saco de Google. En este caso, estos son los informes que sacan de Cartoon Forum, Cartoon Movie. Puedes entrar y te dan información, un pequeño resumen de todo lo que ha ocurrido ese año en ese evento, ¿no? Y me interesa saber, pues, cómo estamos y qué está pasando y qué movimiento hay. Desde el punto de vista, si acercamos un poquito más esa lupa o el zoom, hablemos de España. En España, según un libro blanco que salió, pues hay como 250 empresas dedicadas a la producción, entre distribución, productoras, pequeños estudios. Se producen unas 13 series y unos 6 largometrajes al año. Eso es lo que se produce en España. Y el 70% de los casos son coproducciones. Es muy difícil que una producción se pueda financiar solamente aquí en territorio español. Más cositas del sector. A día de hoy, las series de televisión que más que se producen en la técnica de animación 2D, ¿vale? El coste de un proyecto de animación en 2D, generalizando, suele ser un 20, un 30% más barato que en 3D. Entonces, la mayoría de las series están dirigidas a niños. Los niños casi les importa más lo que les estás contando, esa historia, esos colores, y empatizar con esos personajes. Y si un proyecto ya te funciona perfectamente y lo puedes producir, va a tener el mismo interés haciéndolo en 2D, en 3D, pues posiblemente te cueste más barato. Lo que decían es eso. Me quedé con la gráfica esta hasta el 2021. Luego no he encontrado tampoco muchos más datos no han ido publicando más datos de las series que se producen en 2D, pero en general, si te entras en la página del Cartoon Forum, la mayoría de los proyectos donde ves imágenes siguen siendo en 2D.
Por eso, las series tienen unas limitaciones de presupuesto, de tiempo. Va a ser más fácil enfrentarse a un proyecto en 2D que en 3D. Pues, por lo tanto, hay más producción en 2D que en 3D en series de televisión, por ejemplo. Otro dato igual interesante, el coste minuto está en 13.800 euros aproximadamente. Lo mismo, son datos sacados de Cartoon Forum, ¿vale? Esta cifra está actualizada desde el año pasado y se ha ido fluctuando el coste minuto, el coste de proyectos en Europa, pero rondaría pues eso, ¿no? Los 14.000 euros, estamos hablando del coste minuto de una serie europea. Para entender un poquito más de películas, pues las películas principalmente sabéis que el target familiar es el que triunfa en las pantallas, en el cine. Cada vez hay más cine para adultos, pero no triunfa igual. Compartí también, tengo unas gráficas aquí, ahora creo que es una de las que hay. No tiene el mismo éxito en taquilla las películas para el público adulto por ahora. ¿Vale? Pero es algo que también está cambiando gracias a las plataformas, se están generando un montón de contenido para adulto y esto irá creciendo. A la hora no funciona tan bien, pero funcionará. Pero a día de hoy el rey del contenido, digamos, ese son las películas familiares. Más datos. Las películas en Europa suelen costar, estos son las medias que hay por aquí, hasta la media que hay de películas en el 2024, 7 millones con 2, estamos en un promedio de 6 millones con 2, las películas que se están produciendo en Europa. Aquí antes de la pandemia nos volvimos locos y hacíamos películas de 8 hasta 12 millones, ha habido por ahí en Europa, pero en general rondan los 6 millones, 8 como mucho. Hablo de cine independiente europeo siempre. Luego hay productoras grandotas que se pueden permitir hacer proyectos con más presupuesto. Esto es lo que os decía, estas gráficas de taquillas, ¿no? Donde vemos que en taquilla funciona mucho mejor, tiene mucho mejor resultados. La taquilla mundial de las películas, por ejemplo, en 3D de un público familiar que las 2D de público adulto, ¿vale? Que no navegan tan bien por los cines. Bueno, son cositas que tenemos que ir sabiendo. Proveedores que generan más contenido para plataformas y tal, está a la cabeza Francia, Gran Bretaña y Alemania. Además, parece ser que Francia hace bastante más contenido, hace gran contenido de animación, pone que es el tanto por ciento más alto que del resto de películas. No me invento estos datos, están sacados de gráficas de revistas que encuentro por internet y que me encuentro por ahí y las recopilo. Como curiosidad, no podemos competir nunca con las películas de Hollywood, está clarísimo. Las películas de Hollywood cuestan un segundo 24.000, 25.000, cuando aquí el coste de un minuto, habéis visto, de una película son 6 millones y pico. Y las películas que nos vienen de Estados Unidos, que son las que lo petan en las taquillas y son las que va todo el mundo a ver, pues son de presupuestos pues de 100, 200 hasta 300 millones. Nunca podremos competir, ¿no? Con este tipo de proyectos. Como curiosidad, también encontré esta gráfica, ¿no? Donde marca que el cine de animación para adultos está en crecimiento, ¿ok? Si lo comparamos con años anteriores. Bueno, es bueno también todo esto. También cuando nos enfrentamos a un proyecto en blanco tenemos que conocer más o menos también salarios del sector. Los salarios también varían en función de las autonomías, de las zonas, de los países, etc. Esto lo encontré también en un estudio, en el primero que había, que decía que la animación iba increciendo, también ponía esta media de salarios en Estados Unidos, Japón, en animación, Estados Unidos, Corea, Francia, y yo hice una media más o menos por encima de España. Y estamos por aquí. Y luego, además, en cada comunidad pueden variar. También tenemos que conocer toda esa información. ¿Ok? Esto es como un overview así al sector de la animación que tenemos que conocer, que tenemos que estar empapados, tenemos que recibir newsletter, tenemos que leer noticias del sector, tenemos que movernos, ir a festivales, para arriba y para abajo, para enterarnos y cotillear
todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pero cuando nos toca ya ponernos en marcha y enfrentarnos a ese papel en blanco, que es de lo que vamos a hablar hoy también, decir que la clave de un buen proyecto siempre va a estar dedicar tiempo al desarrollo. ¿Ok? Más tiempo dediquemos al desarrollo, mejor definamos el tipo de proyecto que queramos producir, le dediquemos tiempo a buscar la financiación del proyecto, definir el proyecto y entender el proyecto que tenemos entre manos, menos improvisación va a ocurrir luego aquí cuando estemos en picos de trabajo y en picos de gente, que es donde todo se va a complicar más, sobre todo desde el punto de vista de gestión de producción de un proyecto. Es decir, dediquemos tiempo a investigar para conocer el proyecto, si es rentable y si es viable. Si creemos que sí es rentable y es viable, luego dedicarle tiempo a la fase de desarrollo, tanto desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista de negocio, como desde el punto de vista de tecnología, tiempo para prototipar y para entender cómo va a ser ese proyecto que vamos a fabricar, que vamos a producir, y saber luego, cuando lo tengamos muy claro, dar luz verde y saber qué nos vamos a enfrentar ya en la fase de preproducción, producción y postproducción. ¿Ok? Visto de otra forma, estamos hablando aquí de la fase del desarrollo, donde vamos a tener que parir una idea. Esa idea la vamos a plasmar en un papel, en una Biblia, en un pitch deck. Vamos a trabajar un plan de producción en paralelo, también un plan de financiación, vamos a trabajar con nuestro guión, vamos a empezar también a sacar esos diseños, look visual, y todo esto debajo del brazo luego vamos a hacer un pitch. Y también, si tienes la posibilidad de trabajar, porque tienes presupuesto, tienes dinero, de trabajar también la narrativa, la historia en la fase de desarrollo, bueno es. Si no, por lo menos tengamos preparado una gran cantidad de material y tengamos muy claras las bases de ese proyecto para que cuando empecemos la preproducción todo vaya mejor de lo que, de lo que esperamos. Aunque sabemos que nunca va a ser así, siempre van a ocurrir cosas por el camino, pero como hemos planificado, vamos a estar siempre preparados para para lo que venga. Siempre en un proyecto, ya lo sabéis, que hay tres elementos creativos principales, que los artistas van a estar trabajando en crear unos buenos personajes, una buena historia y en trabajar ese look visual. Ese look visual desde el punto de vista estilo de animación o el acabado final que vamos a ver en las pantallas. En producción tenemos que conocer toda esta información lo antes posible, porque bebemos de ella para acabar de hacer, para trabajar en el plan de producción y entender el proyecto que tenemos entre manos. Otra cosa importante es saber que tanto los personajes, la historia como el look está muy relacionado con el target. Las historias que vamos a contar siempre están pensadas para un público específico y no hay que perder el foco. ¿Ok? Hay muchos proyectos que a veces, ok, ¿cuál es tu target? No sé, es para todos los públicos. Bueno, entonces es que tampoco no tienes muy clara y muy bien definida tu historia todavía. O quieres hacer una serie preschool, pero se te está yendo la pinza y estás haciendo unos personajes con una simulación de telas, de pelo, con una animación súper sofisticada y es para un público preschool. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? ¿Nos tenemos que volver locos o no? Entonces, bueno, es eso, vayamos conectando con la parte creativa y entendiendo el tipo de proyecto que se quiere producir. Y ahí precisamente entramos el director de producción, ¿no? Para ayudar a bajar al suelo el proyecto. Los artistas tienen un momento de divergencia, de creación, de descubrimiento, donde luego nos tenemos que sentar todos juntos y veamos cómo definimos esto que queremos hacer. ¿Es posible? ¿Lo podemos hacer o no lo podemos hacer? Lo podemos hacer en este momento, hay que esperar como el señor de la Guerra de las Galaxias que ha tenido que esperar años para poder hacer las películas que quería hacer. Tenemos que entender el proyecto que tenemos entre manos. Una vez definido, volvamos a diverger, ¿no? Volvamos a buscar cuál es la mejor forma, la más creativa de sacarle provecho a este proyecto y hacerlo lo más chulo posible, la mejor narrativa, el mejor look visual y los mejores personajes. Y de nuevo a converger, a poner el proyecto ya, a implementar esa planificación, establecer flujos de trabajo y entender la técnica y entender el proyecto
que queremos o que podemos producir en ese momento, ¿vale? Todo este rollo viene porque al fin y al cabo vamos a gestionar un producto. Esto es un negocio y como en cualquier negocio vamos a tener que medir, conocer el alcance de ese producto, de ese proyecto. Vamos a tener que trabajar y pensar en el tiempo que tenemos, en los recursos con los que podemos contar. En esa calidad, la calidad es una palabra, ojo, muy subjetiva. Más que hablar de calidad, luego esa palabra calidad que puede ser muy subjetiva, hay que bajarla también al suelo y decir, vale, la calidad es el acabado, el estilo de animación, el look visual, en cuántos personajes pueden aparecer en pantalla en los planos, etcétera, y qué me puedo permitir, ¿vale? Definiremos qué es esa calidad que queremos. No vale, yo quiero hacer una película calidad Pixar, pero luego tienes 2,5 millones de pesetas, no, de euros. Imposible. Entonces, bueno, tenemos que trabajar estos aspectos, ayudar a los creativos y a los productores a definir ese proyecto. Tenemos que hablar de coste y, como he dicho antes, ya ha salido ya varias veces, también de riesgos. Riesgos que durante un proyecto, desde que surge la idea hasta que igual se acaba, igual pueden pasar 5 años y ahí van a surgir riesgos, ¿no? Entonces hay que tenerlos en cuenta y tenemos que hacer también un plan de contingencia. Como cada proyecto es un mundo, cada proyecto es único y lo tenemos que tratar de forma diferente, pues tenemos que pensar, ¿no? Sentarnos y a ver cómo abarcamos este proyecto. Para entender bien el proyecto ese que tenemos entre manos y cómo lo vamos a sacar adelante, lo vamos a planificar y vamos a sentar las bases, vamos a tener que entender es eso, el alcance del proyecto. ¿Cómo entendemos el alcance del proyecto? Pues entendiendo la visión creativa que tiene el director, que tiene el productor, analizar el guión, hacer desgloses de producción, conocer las especificaciones técnicas, ¿vale? Y conocer también el acabado ese visual que quieren ver luego en la pantalla. Para todo esto, movernos y también conocer y trabajar con el equipo para definir el mejor flujo de trabajo, el mejor flujo, pipeline, tecnología que necesite nuestro proyecto, consensuar y tener muy claras las aprobaciones. ¿Quién va a aprobar qué y cuándo, en qué momentos y cuánto margen de tiempo vamos a dar para estas aprobaciones? Es súper importante si trabajas con clientes. Además, dejar todo esto por escrito en un contrato de trabajo para que luego todas estas cosas no nos ahoguen, ¿ok? Y no disfrutemos de nuestro proyecto. Y todo esto para luego ir creando ya un cronograma preliminar. Empezar a hacer un primer punto de partida para tener unas tareas en líneas de tiempo que nos ayuden a entender cuánto nos va a costar ese proyecto y cuántas personas necesito para producir este tipo de proyecto que es único. ¿Ok? Que todos los proyectos, como os he dicho, son únicos. Entonces, la importancia de conocer, hacer las preguntas que debemos hacer para entender los límites que tiene mi proyecto, qué no puedo, qué no voy a poder hacer y hasta dónde puedo llegar. Tener muy claros los objetivos que se esperan y establecerlos. Partiendo de una meta que tiene el productor, que tiene el director, pasemos ahora a esas metas que son como algo más volátiles, a algo mucho más claro como que son los objetivos. Y marquémoslos en un calendario de producción, en un presupuesto, en un documento. Entendamos muy bien los plazos y los entregables. ¿Qué vamos a tener que entregar al final del proyecto? Por supuesto, el entregable final, pero también los entregables que vamos a tener que generar en cada uno de los departamentos y que van a pasar de un departamento a otro, ¿ok? Para entender lo que hablábamos antes también del alcance, que tiene que ver mucho con las características, con la complejidad de todo aquello que yo quiero ver en pantalla. No es lo mismo el alcance, la gestión del alcance y la complejidad de mis assets, de mis elementos, de Pocoyo al punto opuesto que tenemos aquí, la leyenda de los guardianes, donde tenemos unos personajes súper realistas, cargados de plumas, un montón de personajes que aparecen en cada plano, muchísimas familias y sagas, peleas, luchas, fondos también muy realistas, ¿no? Entonces, esto es como algo muy exagerado, pero es como una escala, ¿no? de diferentes tipos de alcance de proyecto. Esta película igual de Deep tampoco, no tiene nada que ver, ¿vale? Yo hice en un principio una primera aproximación de 8 millones y la comparamos con la leyenda de los guardianes, son 80 millones. Entonces, bueno, saber
el tipo de proyecto que nos enfrentamos. ¿Queremos simulación de pelo en los personajes? ¿Nos lo podemos permitir o no? Planet 51, al ser la primera película que nos enfrentamos ahí en Ilion, por ejemplo, la simulación de pelos estaba en un personaje muy concreto, que era el personaje humano, los demás tenían como estos chorongos que eran modelados. Luego en ropa también teníamos en algunos personajes simulación de telas, en otros no, porque tampoco teníamos eso, ciertas limitaciones, tanto bueno, del equipo, que era la primera vez que se enfrentaba a un proyecto así, limitaciones de presupuesto, limitaciones de tiempos, etcétera. Como os decía, partiendo de una meta, que viene un productor o que viene un creador y dice, yo quiero hacer este proyecto, yo con este proyecto quiero llegar a tal sitio y me gustaría tenerlo listo de aquí 3 años. Vale, vamos a trabajar, marquemos objetivos, marquemos hitos, entendamos los procesos, las tareas, los entregables, las limitaciones, pensemos en qué recursos podemos usar para hacer este proyecto, presupuestemos y planifiquemos. Ese es el trabajo que hacemos en producción, en dirección de producción. Por ejemplo, en Pocoyo, cuando empecé en la primera temporada, la meta que tenían los creadores y que eran los productores, ellos, queremos una serie para que nuestros hijos la recuerden. Vale, eso, que suena muy volátil, ahora lo tenemos que traspasar a algo más factible. Queremos hacer juguetes, ¿vale? Empezando entonces a ver por el tipo de personaje que creamos, ¿no? Tienen que ser jugueteables. Proyección mercado internacional. Pues igual para ello vamos a tener que contar también con guionistas de renombre. Eh, Queremos un look sencillo y adaptado al target, ¿vale? Y está bien, nos iba bien además porque era la primera serie en la que se enfrentaban y tampoco podían hacer cosas mucho más complejas. Queremos música original porque también queremos hacer negocio con la música y venderla por separado, pues también. Animación de alta calidad. Pues venga, vamos a hacer animación de alta calidad. Pongamos aquí al director a trabajar con su animación pose a pose a ver qué sacamos. Tuvimos que hacer 4 episodios, primero animarlos de forma tradicional para que luego los animadores en 3D lo calcasen y pudiesen llegar al estilo que quería el director. ¿Vale? Pues se hizo y por eso surgió ese estilo tan específico de pose a pose que tiene la animación en Pocoyo, ¿no? Y luego también tenían claro, conocían sus debilidades. Es la primera vez que nos enfrentamos a un proyecto de animación, por lo tanto necesitamos un partner que sepa producir, que entienda del mercado y que sepa de esto para que nos ayude. ¿Ok? Entonces, lo mismo pasó con Planet 51. Los productores, los creadores tenían unas metas, ellos apuntaban a Hollywood, queremos llegar a Hollywood, Hollywood, y entonces para llegar a Hollywood, necesitas gastarte mucho dinero en poner por lo menos en guionista de reclamo y poner voces, que los actores de renombre pongan voces a tus personajes si quieres llegar a Hollywood. Para todo esto, que hablamos del tipo de proyecto que tenemos entre manos y que queremos definir en un proyecto y queremos definirlo y que luego sea así, ¿no? Pues por eso existe la gestión de proyectos, por eso existe el departamento de producción y al fin y al cabo nos encargamos de asegurarnos de que el alcance del proyecto se cumpla. Hacemos una planificación y luego un seguimiento del proyecto. Además, y siempre respetando todo aquello que hemos acordado desde un inicio y además, si podemos, optimizar los recursos que tenemos o con los que contamos. Ocurre una cosita que cuando nos enfrentamos al plan de producción por primera vez y al papel en blanco, muchas veces tenemos muy poca información. Eso es lo que se conoce el cono de la incertidumbre. Voy a empezar aquí a planificar, pero tengo muy poca información. Pues sé que voy a tener que poner una contingencia y un margen de error bastante más alto y cuando me voy acercando y voy teniendo más información del proyecto, voy ajustando. Yo ahora me han encargado me ponga en marcha con un plan de producción, pero todavía no tienen el guión. Bueno, empecemos, tenemos un tratamiento, bueno, empecemos a ver qué personajes aparecen y voy a empezar a hacer preguntas para extraer la información, pero mi margen de error va a ser más alta porque no cuento con un guión y luego ajustaré todo cuando tenga ese guión y pueda hacer un desglose ya más detallado, ¿vale? Sobre todo siempre en nuestro proyecto, el plan de producción que vayamos a hacer va a tener que ser viable, realista y que esté equilibrado. Equilibrado
con la meta creativa que se quiere conseguir, con el tiempo que tengamos para producirlo, con el presupuesto, con el equipo y con la tecnología. Está aquí la figura, ¿no?, del director de producción, del equipo de producción, haciendo malabares para poder conseguir el proyecto que se quiere. Para definir el alcance de un proyecto vamos a tener que detallar y pasar por diferentes etapas. Voy a tener que describir el alcance del proyecto, lo voy a tener que describir en un papel, en un documento. Voy a tener que tener muy claros los criterios de aceptación, las aprobaciones, conocer los entregables de cada uno de los departamentos, saber qué elementos quedan fuera del límite de mi proyecto, saber si tengo algún tipo de límites tecnológicos, presupuestarios, de tiempo. Voy a tener que redactar todos los supuestos en los que me he basado, en todas las cuotas de producción, en todas las necesidades del proyecto. Voy a tener que tener muy claros los hitos y voy a tener que consensuar con todo el mundo, los implicados en el proyecto, que todo esto es lo que queremos hacer y lo que podemos hacer. Todo eso lo plasmaremos. Lo vamos a plasmar ahí en un documento que es una planificación, un documento de definición de mi proyecto, del alcance y un presupuesto. ¿Cómo hacemos todo esto que os he contado viéndolo de forma algo más práctica? Pues eso, poniéndonos manos a la obra, analizamos el proyecto que tenemos entre manos, ¿vale? ¿Cómo lo analizamos? Pues, como decía, voy a tener que entender muy bien la visión del director, la visión del productor, entender las especificaciones y la complejidad de mi proyecto, entender el alcance, tener claras las metas, los objetivos, el target, la técnica, el formato, la duración, el género. Empiezo por ahí a extraer información, a empezar a tener las primeras sensaciones de a qué tipo de proyecto me voy a enfrentar. Todo eso implica que tengo que hacer un desglose de producción, que tengo que entender o tengo que ver ejemplos del estilo de animación, entender el acabado final, entender la narrativa, que tiene que ver mucho con la cantidad de planos o no y la cantidad de elementos que pueden aparecer en un plano, y también pensar luego en herramientas para medir el tipo de proyecto. No es lo mismo gestionar y hacer un seguimiento de Pocoyo que de La leyenda de los guardianes. También tengo que tener herramientas preparadas y listas para luego hacer un seguimiento de 300 personas que están involucradas en la producción, que no es lo mismo que 35 personas. Todo eso nos ponemos manos a la obra a trabajar. Esto es un ejemplo que tengo, estilos de animación. En función del estilo de animación, pues las cuotas de producción de los artistas pues van a ser diferentes, ¿no? Toda esta información que recoges, que preguntas y que averiguas. Tengo un guión, lo desgloso, hago una lectura del guión, empiezo a marcar mis assets, empiezo a hacer un desglose de escenas, hago un desglose de assets e intento entender la complejidad del proyecto que tengo entre manos, ¿vale? Sobre todo es eso, desglosando mucho café, ordenador y muchas horas para hacer un desglose de una película, por ejemplo, de 90 minutos o hacerte desgloses de 26 episodios de 10 minutos. Esto es un ejemplo de un desglose de escena, donde vamos a desglosar todas las escenas, vamos a sacar la posible una intuición de duración en segundos, en planos. Lo mismo con los assets. Voy a hacer una lista, un desglose de assets para entender cuántos personajes tengo, cuántos sets, cuántos props, cuánta complejidad tiene cada uno. Me voy a hacer un pequeño resumen para entender cuántos personajes tengo principales, secundarios, incidentales, para entender la complejidad de los props, de los sets, de los efectos, de los matte painting, entender cuánta cantidad de planos voy a tener que producir, empiezo a sacar cálculos. Todo eso lo hago analizando el guión. Analizando el guión también puedo llegar a entender la complejidad de mi proyecto. Un proyecto se hace más complejo cuando tiene muchas secuencias complejas, cuando aparecen gran cantidad de personajes, como os podéis imaginar, cuando hay muchas localizaciones, cuando hay mucha cantidad y muchas tipologías de efectos, cuando hay canciones y además la animación tiene que estar sincronizada con esas canciones, cuando el look visual es muy complejo, cuando el estilo de la animación demanda
¿vale? Una animación de cierto acabado mucho más precisa, pues sé que voy a tener que invertir mucho más tiempo y en función de cuántos elementos me aparezcan por plano y en mi proyecto. Todo eso va a hacer que mi proyecto sea más o menos complejo, de mayor o menor alcance. Tengo que también tener muy claro la metodología, el software que se va a utilizar, todo esto impacta en el presupuesto. Y tengo que saber a la hora de hacer el presupuesto cuántos artistas tengo, cuántas licencias tengo que comprar, qué máquinas van a necesitar para que funcionen, para este tipo de proyecto, etc. Para eso es aconsejable que el director técnico empiece también muy temprano en la fase de desarrollo en el proyecto para que podamos entender entre el director de producción, el director técnico y el director del proyecto son esas tres patas que van a acabar de sustentar el proyecto y poder sacarlo adelante y trabajar unidos y juntos para tomar las mejores decisiones. Sacando toda esa información del guión, lo voy a hacer haciendo cálculos de cuotas, es decir, cuánta cantidad puede producir un animador al día, cuántos diseños puedo hacer al día, cuántos planos de layout puedo hacer al día. Entonces, ¿cuánta gente necesito para hacer todo esto? Y voy haciendo cálculos y voy haciendo estimaciones. Todas esas estimaciones, ¿de dónde las saco? O preguntando, o por mi experiencia, o haciendo tablas y jugando con varios parámetros y sacando una media y entendiendo el proyecto que tengo entre manos, ¿vale? Pero sí que vamos a tener que sacar. Esto, por ejemplo, esto es una comparativa de películas 3D, ¿no? Por ejemplo, layouts al día en Planet 51, 3, 4, 4, en diferentes proyectos. La media de fotogramas al día, aquí 14, 19, 52, 38, 48. ¿Os imagináis? Menos fotogramas al día, más calidad, ¿no? Más exquisitez en la animación, perdón, en las aprobaciones, etcétera. Eso quiere decir que mi proyecto tiene un mayor alcance. Pues todas estas cosas me sirven también de referencia. Referencias de otros proyectos, ¿vale? ¿Cuánto hemos tardado en modelar un personaje? ¿Cuánto hemos tardado en texturizar un personaje, en hacer un rig del personaje? Pues hay que recoger toda esa información para luego poder utilizarla de referencia para otros proyectos. Con toda esa información, como os decía, hago tablitas. Empiezo a crearme tablas de assets para calcular cuántos días voy a tardar en producir, en diseñar, en darle color a todos estos assets, a los planos, en la fase de layout, en la fase de animación, cuestión de crearte un documento de Excel con muchas tablitas para sacar días y tiempo y personas que necesites para producir ese proyecto. Como sacando todas esas cuotas que tengo de ahí, voy a tener que ir plasmando todo esto en un cronograma, tengo que entender muy bien los entregables y las tareas y los procesos. Para eso, lo antes posible, hay que sentarse con el equipo, también director técnico, supervisores o personas que tengan el expertise, a definir y a trabajar en un workflow que luego voy yo a coger, a tener de referencia y me va a servir para crear mi estructura detallada de trabajo, que la voy a utilizar de base para hacerme un master plan, que será cuando vea establecida toda la planificación así. La voy a ver tal y como esto. Voy a ver una relación de procesos y voy a ver una línea de tiempo de cuánto tardo en hacer esas tareas. ¿Ok? Importante que cuando defino ese flujo de trabajo, que también empiece a marcar las aprobaciones, los checkpoints, ¿no? ¿En qué punto de las tareas vamos a tener supervisiones? ¿Quién va a supervisar? ¿Y qué margen? ¿Y cómo vamos a trabajar este tipo de aprobaciones? Esto es súper importante tenerlo claro desde el inicio. Para todo esto, poder empezar ya a rellenar ese papel en blanco con ese cronograma, que al fin y al cabo es distribuir las tareas, los procesos en una línea de tiempo.
hay una serie de procesos por los que tiene que pasar mi proyecto, que es todo esto de aquí. Yo trabajo en Project, Microsoft Project, es para mí el más rápido, el más útil. Yo planificar en un Excel ni loca, creo que es una locura, y planifico en Microsoft Project. Planteo mi proyecto, todos los procesos y empiezo ahí a linkar tareas unas con otras, a ver las dependencias, a poner días y hacerme una idea de esa planificación. La palabra planificación, os he dicho, el éxito de tu proyecto empieza con la planificación. La planificación también es, además de eso, es saber de dónde estás hoy y estás prediciendo cosas que van a ocurrir en el futuro. Y sobre todo también la planificación es comunicar. Si tú tienes una buena planificación, se la puedes comunicar al equipo. Puedes comunicar al equipo cómo has llegado a esa planificación, conclusiones. Podéis debatir la planificación. Le puedes pedir que llegue a unos tiempos. Le puedes marcar hitos. Es mucho lo que te da una planificación para comunicarte luego de una forma más objetiva y efectiva con el equipo. Y ya sabemos que si no hay una buena comunicación, los proyectos no funcionan. Desde el minuto cero hay que establecer vías de comunicación, saber cómo nos vamos a comunicar y aplicar esa comunicación que sea clara, simple, precisa y que se expanda y se esparza entre todos los departamentos. Y sobre todo, como trabajamos con personas, como decíamos al principio, ¿no? Importante tener muy en cuenta en esa comunicación que sea una comunicación asertiva, que sea clara, que escuchemos a las otras personas, las otras partes, que el plan de producción no es solo de producción, al contrario, es de todo el equipo hay que hacerlo partícipe, ¿no? De ese plan de producción, de esa definición del proyecto, para que todo luego la gente se sienta involucrada y parte del proyecto. Y mucha empatía para entender, igual que cada proyecto es un mundo, cada persona es un mundo. Si estamos trabajando en un proyecto, 400 personas, tienes 400 mundos, ¿no? Que tienes que aprender a conocer sus necesidades, su forma de ser, qué quieren, qué necesitan y tienen que ser pues también escuchados, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se va complicando. Esto es lo que os enseñaba antes cuando nos enfrentamos a todas esas tablas que preparamos para calcular las cuotas, luego las acabas llevando a una línea de tiempo donde expresas cuánto vas a tardar en función de cuántas personas tengas, te va a dar un inicio y un fin. Y tenemos una expresión ya en tiempo con un diagrama de Gantt. Con ese diagrama de Gantt y con el cálculo de cuotas también hemos trabajado en paralelo el talento que se necesita y el equipo que se necesita para cada uno de los departamentos y además el nivel del talento que se necesita. No necesitamos el mismo tipo de talento para Pocoyo que para la leyenda de los guardianes que para Planet 51. ¿Ok? Entonces también entender el talento al que podemos acceder o al que queremos y cómo queremos montar esos equipos para que luego sean los mejores o el mejor equipo para ese proyecto único. El director de producción, directora de producción, también hace un plan de incorporaciones del equipo. Todo el equipo no se incorpora de golpe. Tienes que saber también cuándo se va a ir integrando la gente en el proyecto para trabajar con financiero, un cash flow, etcétera. Tenemos que entender también los recursos técnicos e infraestructuras que tenemos para producir el proyecto. Vamos a tener personas, las personas necesitarán recursos y dirección de producción tiene que saber también buscar esos recursos y las mejores infraestructuras para el proyecto que queremos producir. Con toda esa información que sacamos del organigrama, de personas que necesitamos, infraestructura y recursos, todo esto ya lo podemos ir volcando a una expresión numérica, donde vamos a meter toda la información detallada de cuánto cuesta un departamento de arte, cuántas personas y cuánto tiempo van a estar estas personas de arte, cuánto cuesta cada persona y cuánto tiempo va a estar. Si tengo que contratar servicios también, cuánto me cuesta el software, el hardware, los recursos que necesito, los gastos fijos que voy a tener que aplicar. Y todo esto me va a dar también una representación, ¿no? Gráfica y numérica de lo que cuesta mi proyecto por departamento y lo que supone en tanto por ciento del presupuesto final.
Cuando acabo de hacer mi plan de producción, mi cronograma, mi plan de producción, mi plan de equipo de incorporaciones, en paralelo he ido trabajando un documento donde he ido definiendo el alcance de mi proyecto con todos estos puntos. Y todo esto también lo tengo que documentar. ¿Por qué lo documento? Porque son acuerdos a los que hemos llegado todas las personas que estamos definiendo el proyecto y si alguna vez ocurre algo y alguien dice, no, he tenido un sueño revelador y ahora los personajes van a tener todos pelo y simulaciones y tal. Ah, pues no podemos hacerlo porque según las limitaciones de nuestro proyecto de tiempo y bla, 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 no tiene cabida. Y entonces, bueno, podremos siempre defender las cosas mejor si las defendemos con datos, con números y las defendemos sobre cosas más tangibles. Y con esto, hasta aquí hemos llegado. Gracias. Hasta luego. Chao, buena tarde, adiós.